En este preciso instante, mientras tus ojos recorren estas palabras, algo extraordinario está ocurriendo en el interior de tu cerebro que desafía toda lógica intuitiva sobre la realidad que crees conocer. Aproximadamente 100.000 millones de neuronas están disparando señales eléctricas a través de sinapsis que miden apenas 20 nanómetros de ancho, creando patrones de actividad que de alguna manera se transforman en tu experiencia consciente de leer, comprender y existir. Pero aquí está el detalle que rompe cualquier sentido común. Esas mismas neuronas están compuestas de átomos cuyo núcleo es tan pequeño en comparación con el átomo completo que si ampliaras un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería apenas del tamaño de una canica en el centro del campo. Entre ese núcleo y los electrones que orbitan a su alrededor, hay un vacío tan vasto, tan incomprensiblemente vacío, que técnicamente hablando, tú estás hecho en un 99,99% de absolutamente nada. La materia sólida que sientes cuando tocas tu propia piel, cuando apoyas tus pies en el suelo, cuando abrazas a alguien que amas, es en realidad una ilusión creada por fuerzas electromagnéticas que repelen los campos de electrones entre sí, pero nunca, jamás, se tocan realmente. Ahora detente por un momento y considera esto. Si pudieras comprimir toda la materia real de la humanidad entera, eliminando todo ese espacio vacío entre núcleos y electrones, toda la masa de 8.000 millones de seres humanos cabría en un cubo de azúcar. 8.000 millones de vidas, historias, amores, guerras, civilizaciones, arte, ciencia, todo lo que hemos sido y somos, comprimido en algo que podría sostener entre dos dedos. Esta no es una metáfora poética ni una exageración para impresionar. Es la consecuencia directa de entender los verdaderos números que gobiernan la escala del universo. Y sin embargo, aquí estás, sintiéndote sólido, real, sustancial, porque tu cerebro evolucionó durante millones de años para navegar un mundo de tamaño medio, un mundo donde las rocas son duras, el agua es líquida y las distancias se miden en pasos, no en órdenes de magnitud que desafían la comprensión. Tu sistema nervioso nunca necesitó desarrollar la capacidad de percibir directamente el mundo cuántico que bulle bajo tu piel, ni las distancias cósmicas que se extienden más allá de tu atmósfera. Así que simplemente construyó una realidad conveniente, una simulación útil que te mantiene vivo, pero profundamente desconectado de la verdadera naturaleza de lo que existe. Pero hay algo aún más perturbador en esta revelación sobre el espacio vacío que te compone. Cuando miras tu mano, cuando observas la piel, las líneas, las uñas, estás viendo el resultado de fotones de luz rebotando en los campos electromagnéticos de los electrones en la superficie de tu piel, viajando a través del espacio hasta los fotorreceptores en tu retina, donde desencadenan una cascada de reacciones químicas que eventualmente se convierten en señales eléctricas que tu cerebro interpreta como la imagen de tu mano. Nunca has visto tu mano realmente. Solo has visto luz que interactuó con ella hace una fracción infinitesimal de segundo. Y esa luz, esos fotones, son partículas sin masa que viajan a la velocidad máxima permitida por el universo, 300.000 kilómetros por segundo. Una velocidad tan absurda que si pudieras viajar a esa velocidad, podrías dar la vuelta a la Tierra 7 veces y media en un solo segundo. Pero incluso a esa velocidad vertiginosa, la luz del sol tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a tus ojos, lo que significa que cuando miras el sol durante un atardecer, estás viendo cómo era hace más de 8 minutos, no como es ahora mismo. Estás mirando literalmente al pasado, y esto no es una peculiaridad del sol, es una propiedad fundamental de la realidad misma. Cada objeto que ves, cada persona con la que hablas, cada estrella que observas en el cielo nocturno, todo existe para ti en el pasado porque la información sobre su estado presente debe viajar hasta ti a la velocidad de la luz. Y esa velocidad, aunque es la más rápida posible, no es instantánea. Cuando hablas con alguien que está a 3 metros de distancia, estás respondiendo a palabras que salieron de su boca hace 10 nanosegundos. Una diferencia tan pequeña que tu cerebro no puede detectarla, pero que existe de todas formas. Cuando miras la luna, estás viendo cómo era hace 1 segundo y 3 décimas,
porque esa es la cantidad de tiempo que tarda la luz en recorrer los 384.000 kilómetros que nos separan de ella. Y cuando observas Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol, estás viendo luz que abandonó esa estrella hace 4 años y 3 meses, lo que significa que si Próxima Centauri explotara en este preciso instante, no lo sabrías hasta dentro de más de 4 años. El universo te está mostrando constantemente un espectáculo de fantasmas, de ecos luminosos de eventos que ya ocurrieron, y tu cerebro ensambla todos esos ecos en una narrativa coherente que llamas el presente, pero que en realidad es un collage de múltiples pasados llegando a ti a diferentes velocidades. Esta desconexión temporal se vuelve aún más dramática cuando comienzas a explorar las verdaderas distancias del cosmos. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina galáctica más cercana, está a 2,5 millones de años luz de distancia, lo que significa que la luz que ves cuando observas Andrómeda en el cielo nocturno comenzó su viaje hacia tus ojos cuando los primeros homínidos del género Homo apenas comenzaban a caminar erguidos en las llanuras de África. Estás viendo una galaxia como era cuando tus ancestros más primitivos todavía no habían descubierto el fuego, cuando el lenguaje no existía, cuando la consciencia humana tal como la conoces estaba apenas comenzando a emerger de la niebla de la evolución. Y Andrómeda es nuestra vecina cercana, prácticamente está en nuestro patio trasero cósmico. Hay galaxias tan distantes que su luz ha estado viajando hacia nosotros durante más de 13.000 millones de años, casi desde el momento mismo del Big Bang, y cuando los astrónomos apuntan sus telescopios hacia esas regiones del espacio, están literalmente observando el universo infantil, viendo cómo eran las primeras galaxias cuando el cosmos tenía apenas unos cientos de millones de años de edad. Esas galaxias probablemente ya no existen en la forma en que las vemos. Han evolucionado, se han fusionado con otras, quizás han sido destrozadas por agujeros negros supermasivos. Pero no lo sabremos hasta que la luz de esos eventos futuros complete su largo viaje a través del vacío y finalmente llegue a nuestros detectores. Ahora bien, si todo esto te hace sentir pequeño, insignificante, como un grano de arena en una playa infinita, espera, porque aún no hemos comenzado a explorar realmente la escala del universo. Hemos hablado del espacio vacío dentro de los átomos, de las distancias entre estrellas y galaxias, pero estos son solo los primeros pasos en un viaje que va a desmantelar completamente tu sentido de proporción y escala. Porque resulta que el universo no solo es grande en el sentido de que hay mucho espacio entre las cosas. Es grande de una manera que desafía la capacidad del cerebro humano para procesar números. Cuando los científicos hablan de la escala del cosmos, no están usando metáforas, están describiendo literalmente una realidad tan vasta que los números involucrados pierden todo significado intuitivo. Piensa en esto. 1 millón de segundos es aproximadamente 11 días y medio. Una cantidad de tiempo que puedes imaginar fácilmente, que puedes relacionar con tu experiencia vivida. 1.000 millones de segundos son casi 32 años, toda una vida humana promedio en muchas partes del mundo. Pero 1 billón de segundos, esa cifra que los políticos lanzan casualmente cuando hablan de presupuestos nacionales, son más de 31.000 años, más tiempo del que ha existido la civilización humana desde las primeras ciudades de Mesopotamia hasta hoy. Y el universo observable, esa porción del cosmos de la cual la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang, contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella potencialmente rodeada de planetas, lunas, asteroides, cometas. Si intentaras contar todas las estrellas en el universo observable a razón de una por segundo, sin detenerte para dormir, comer o respirar, te tomaría más tiempo del que el universo ha existido hasta ahora. Los números se vuelven tan grandes que pierden conexión con cualquier cosa que puedas experimentar directamente. Se convierten en abstracciones matemáticas que tu mente puede manipular simbólicamente, pero no puede realmente comprender en un sentido visceral. Y esto es solo el universo observable, la parte del cosmos de la cual podemos recibir información porque la luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Más allá del horizonte observable,
Más allá de esa frontera definida por la velocidad de la luz y la edad del universo, hay más espacio, más galaxias, más estrellas, extendiéndose quién sabe hasta dónde, quizás infinitamente, quizás no, pero definitivamente mucho más allá de lo que jamás podremos ver o medir directamente. Pero aquí está el giro verdaderamente desconcertante. Mientras el universo es incomprensiblemente grande en una dirección, es igualmente incomprensible en la dirección opuesta, hacia lo infinitesimalmente pequeño. Ya mencionamos que el núcleo de un átomo es minúsculo comparado con el átomo completo, pero no hemos explorado realmente qué tan pequeño es pequeño en el mundo subatómico. Un átomo de hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo, mide aproximadamente 1/10 de nanómetro de diámetro. Un nanómetro es 1.000.000.000ª parte de un metro, una escala tan pequeña que si ampliaras un nanómetro al tamaño de una canica, un metro se convertiría en el tamaño de la Tierra. Y dentro de ese átomo de hidrógeno, el protón que forma su núcleo mide apenas 1 femtómetro de diámetro, que es 1.000.000.000ª parte de un metro, 100.000 veces más pequeño que el átomo mismo. Si el protón fuera del tamaño de una canica, el átomo completo sería una esfera de más de 10 kilómetros de diámetro, y todo ese espacio intermedio estaría ocupado solo por el campo de probabilidad de un único electrón, una partícula tan pequeña que hasta donde sabemos no tiene tamaño físico en absoluto. Es literalmente un punto sin dimensiones. Pero incluso los protones y neutrones no son fundamentales. Están compuestos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks, unidos por partículas de fuerza llamadas gluones. Y estos quarks nunca pueden ser aislados individualmente porque la fuerza que los mantiene unidos se vuelve más fuerte cuanto más intentas separarlos, como un resorte cósmico que nunca se rompe. Y debajo de ese nivel, los físicos teóricos especulan sobre la existencia de cuerdas vibrantes de energía pura, objetos unidimensionales que vibran en 11 dimensiones del espacio-tiempo, la mayoría de las cuales están enrolladas sobre sí mismas en escalas tan pequeñas que son completamente inaccesibles a cualquier experimento que podamos concebir con la tecnología actual o futura previsible. Estamos hablando de la escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros, una distancia tan pequeña que si un átomo fuera del tamaño del universo observable, la longitud de Planck sería del tamaño de un árbol. A esa escala, el espacio y el tiempo mismos dejan de ser continuos y se vuelven granulares, cuánticos, espumosos, y todas nuestras teorías actuales de la física se desmoronan en una sopa de infinitos matemáticos que nadie sabe cómo resolver. Entonces aquí estás tú, un ser humano de aproximadamente 1,70 m de altura, existiendo en algún lugar en el medio de esta escala vertiginosa que va desde la longitud de Planck hasta el tamaño del universo observable. Una escala que abarca más de 60 órdenes de magnitud. 60 órdenes de magnitud significa que la diferencia entre lo más pequeño y lo más grande es un 1 seguido de 60 ceros. Un número tan absurdamente grande que si escribieras un 0 por segundo, te tomaría más de 1 minuto solo escribir el número completo. Y tú estás aproximadamente en el medio de esa escala, no porque seas especial o porque el universo fue diseñado con los humanos en mente, sino simplemente porque los objetos del tamaño de los humanos son el resultado inevitable de las leyes de la física operando durante miles de millones de años. Las estrellas tienen el tamaño que tienen porque ese es el tamaño necesario para que la gravedad comprima el hidrógeno lo suficiente como para iniciar la fusión nuclear. Los planetas tienen el tamaño que tienen porque ese es el rango donde la gravedad puede mantener unidos los materiales rocosos o gaseosos sin colapsar en una estrella. Y los seres vivos tienen el tamaño que tienen porque ese es el rango donde las moléculas orgánicas pueden formar estructuras complejas sin ser destrozadas por las fluctuaciones cuánticas o aplastadas por su propio peso. Pero hay algo profundamente inquietante en esta posición intermedia que ocupamos en la escala cósmica. Significa que nuestra intuición, nuestro sentido común, todo lo que sentimos como obvio y natural sobre cómo funciona el mundo, es válido solo en un rango extremadamente estrecho de escalas,
aproximadamente desde milímetros hasta kilómetros, desde segundos hasta décadas. Fuera de ese rango, en el mundo cuántico de los átomos o en el mundo relativista de las galaxias, las reglas cambian de maneras que violan todo lo que tu cerebro considera razonable. En el mundo cuántico, las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, pueden atravesar barreras impenetrables, pueden estar entrelazadas de tal manera que medir una afecta instantáneamente a la otra sin importar la distancia que las separe. En el mundo relativista, el tiempo se ralentiza cuando te mueves rápido o cuando estás cerca de un campo gravitacional intenso. El espacio se curva alrededor de objetos masivos, y la simultaneidad, la idea de que dos eventos ocurren al mismo tiempo, deja de tener un significado absoluto y se vuelve relativa al observador. Tu cerebro no evolucionó para comprender estas cosas porque tus ancestros nunca necesitaron entender la mecánica cuántica para cazar un mamut o la relatividad general para recolectar bayas. Evolucionaron para sobrevivir en un mundo de tamaño medio donde las rocas caen hacia abajo, el fuego quema, el agua fluye y los depredadores se mueven en líneas predecibles. Así que tu cerebro construyó un modelo del mundo basado en esas regularidades. Un modelo que funciona perfectamente bien para mantenerte vivo en tu nicho ecológico, pero que es fundamentalmente incompleto. Una aproximación útil de la realidad, pero no la realidad misma. Y ahora, en los últimos 100 años, la ciencia ha comenzado a revelar cuán incompleto es ese modelo. Cuánto de la verdadera naturaleza del universo está oculto detrás del velo de tu percepción cotidiana. Cada nuevo descubrimiento en física, cada experimento que sonda los límites de lo muy pequeño o lo muy grande, revela otra capa de extrañeza, otra forma en que el universo se niega a conformarse a tus expectativas intuitivas. Y aquí está la pregunta que debería mantenerte despierto por la noche. Si tu intuición es tan profundamente errónea sobre la naturaleza básica del espacio, el tiempo, la materia y la energía, ¿qué más está equivocado en tu modelo del mundo? ¿Qué otras suposiciones fundamentales que haces sobre la realidad son simplemente artefactos de tu escala particular de existencia, ilusiones creadas por las limitaciones de tus sentidos y tu cerebro? Cuando sientes que tienes libre albedrío, que estás tomando decisiones conscientes sobre tus acciones, ¿es eso real o es otra ilusión conveniente? Una narrativa que tu cerebro construye después del hecho para dar sentido a procesos neuronales que en realidad son deterministas o cuánticos, o alguna combinación de ambos. Cuando experimentas el flujo del tiempo, esa sensación de que el pasado es fijo, el presente es real y el futuro es abierto, ¿es eso una propiedad fundamental del universo? ¿O es solo la forma en que tu cerebro organiza la información sensorial en una secuencia coherente? Los físicos han estado debatiendo durante décadas si el tiempo realmente fluye o si el pasado, presente y futuro existen todos simultáneamente en un bloque de espacio-tiempo tetradimensional. Y tu experiencia subjetiva de estar en el presente es solo tu conciencia moviéndose a lo largo de una dimensión de ese bloque. Estas no son preguntas abstractas de filosofía de sillón, son preguntas sobre la naturaleza fundamental de tu existencia, sobre qué significa ser un observador consciente en un universo que opera en escalas que van desde lo infinitesimalmente pequeño hasta lo incomprensiblemente vasto. Y las respuestas a estas preguntas, en la medida en que las tenemos, sugieren que la realidad es mucho más extraña, mucho más rica, mucho más desconcertante de lo que cualquier sistema de creencias humano, ya sea religioso, filosófico o de sentido común, jamás imaginó. El universo no fue construido para ser comprensible para los humanos. No fue diseñado con tu comodidad cognitiva en mente. Es simplemente lo que es, operando de acuerdo con leyes matemáticas que no se preocupan por si puedes visualizarlas o no. Y tu trabajo, si eliges aceptarlo, es expandir tu mente lo suficiente como para al menos comenzar a apreciar la magnitud de lo que no sabes, la vastedad de tu propia ignorancia. Imagina por un momento que pudieras percibir directamente todas las escalas del universo simultáneamente. Imagina que pudieras ver los quarks vibrando dentro de los protones en tu cuerpo, mientras simultáneamente ves las galaxias girando en el vacío intergaláctico. Imagina que pudieras experimentar un nanosegundo con la misma intensidad que experimentas un año.
o que pudieras sentir el paso de 1.000 millones de años como un solo latido del corazón. Tu mente se rompería instantáneamente, por supuesto, porque no hay forma de que un cerebro humano pueda procesar esa cantidad de información en tantas escalas diferentes. Pero incluso el intento de imaginar esa perspectiva, ese punto de vista del ojo de Dios que ve todo a la vez, revela algo importante sobre la naturaleza de la consciencia y la percepción. Revela que lo que experimentas como realidad es una construcción, una simulación creada por tu cerebro a partir de datos sensoriales limitados, filtrados a través de las necesidades evolutivas de un primate bípedo que necesitaba encontrar comida, evitar peligros y reproducirse. Pero aquí está el milagro verdaderamente asombroso. A pesar de todas estas limitaciones, a pesar de estar atrapado en un rango estrecho de escalas, a pesar de tener sentidos que solo pueden detectar una fracción minúscula del espectro electromagnético, y un cerebro que solo puede procesar información a velocidades que son glacialmente lentas, comparadas con las escalas de tiempo de los procesos cuánticos, de alguna manera has logrado construir instrumentos y teorías que te permiten extender tu percepción más allá de tus limitaciones biológicas. Has construido telescopios que pueden ver galaxias a miles de millones de años luz de distancia, microscopios que pueden visualizar átomos individuales, aceleradores de partículas que pueden sondear la estructura de los quarks, relojes atómicos que pueden medir el tiempo con una precisión de 1 × 10⁻18. Has desarrollado matemáticas que pueden describir el comportamiento de sistemas que nunca podrás ver directamente, ecuaciones que predicen fenómenos que desafían toda intuición, pero que resultan ser correctas cuando finalmente logras diseñar un experimento para probarlas. Este es el verdadero poder de la ciencia, no que te diga lo que quieres escuchar o que confirme tus prejuicios, sino que te obligue a confrontar la realidad tal como es, no como desearías que fuera. Y la realidad, resulta, es que vives en un universo de una escala tan vasta, tan incomprensible, que tu existencia completa, toda la historia de la humanidad, todas las civilizaciones que han surgido y caído, todas las guerras, todos los amores, todos los descubrimientos, todo eso es menos que un parpadeo en la vida del cosmos. La Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad. El universo tiene 13.800 millones de años, y si la vida en la Tierra continúa durante otros 1.000 millones de años antes de que el Sol se expanda y esterilice el planeta, toda la era de la vida en la Tierra, desde las primeras bacterias hasta la última forma de vida que se extinga, será apenas el 40% de la edad actual del universo. Y el universo mismo, si las teorías actuales son correctas, continuará existiendo durante incontables eones después de que la última estrella se apague, durante períodos de tiempo tan largos que los números involucrados tienen más dígitos que átomos en el universo observable. Entonces, cuando te sientes abrumado por tus problemas cotidianos, cuando te preocupas por tu trabajo, tus relaciones, tu cuenta bancaria, tu reputación en las redes sociales, recuerda esto. Estás hecho de átomos que se forjaron en los núcleos de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Estás parado en un planeta que es una mota de polvo orbitando una estrella promedio en los suburbios de una galaxia que contiene cientos de miles de millones de otras estrellas. Y esa galaxia es solo una de 2 billones en el universo observable. Tu vida entera, desde tu primer aliento hasta tu último, es un destello infinitesimal en la historia cósmica. Tan breve que si comprimieras toda la historia del universo en un solo año, toda la existencia de la especie humana cabría en los últimos 14 segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. Y sin embargo aquí estás, consciente, pensante, capaz de contemplar tu propio lugar en este cosmos incomprensible, capaz de hacer preguntas sobre el origen y el destino de todo lo que existe. Eso es lo que hace que la conciencia sea tan extraordinaria. No que seas importante en algún sentido cósmico objetivo, sino que eres lo suficientemente complejo como para darte cuenta de tu propia insignificancia y aún así encontrar significado en la experiencia de estar vivo. Pero la escala del universo no solo desafía tu sentido de importancia personal, también desafía tu comprensión de lo que es posible. Cuando miras las estrellas en una noche clara, estás viendo luz que ha viajado durante años, décadas, siglos,
milenios, para llegar a tus ojos. Estás viendo el pasado, pero no solo eso. Estás viendo múltiples pasados simultáneamente, porque cada estrella que ves está a una distancia diferente, y por lo tanto su luz te muestra un momento diferente en el tiempo. La estrella más cercana que puedes ver a simple vista, Alpha Centauri, te muestra cómo era hace poco más de 4 años. Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno, te muestra cómo era hace casi 9 años. Betelgeuse, esa supergigante roja en el hombro de Orión, te muestra cómo era hace más de 600 años, cuando Cristóbal Colón todavía no había nacido. Y las galaxias que puedes ver con un telescopio modesto, como la galaxia de Andrómeda, te muestran cómo eran hace más de 2 millones de años, cuando tus ancestros homínidos apenas comenzaban a usar herramientas de piedra. Esto significa que cuando miras el cielo nocturno, no estás viendo el universo como es ahora. Estás viendo un collage de diferentes momentos en el tiempo, todos presentados simultáneamente a tu conciencia. Y esto no es solo una curiosidad filosófica. Tiene consecuencias reales para cómo entendemos el cosmos. Significa que no podemos saber qué está sucediendo ahora mismo en Andrómeda. No podemos recibir esa información hasta dentro de 2 millones de años. Significa que si hay civilizaciones alienígenas en planetas orbitando estrellas distantes, y si están mirando hacia la Tierra con sus propios telescopios, no nos están viendo como somos ahora. Nos están viendo como éramos hace cientos, o miles, o millones de años, dependiendo de qué tan lejos estén. Una civilización a 1000 años luz de distancia que observara la Tierra en este momento, vería el planeta como era en el año 1024 de nuestra era. Verían la Europa medieval, el Imperio bizantino, las dinastías chinas, pero no verían nada de la revolución industrial, nada de la era moderna, nada de ti. Y esto plantea una pregunta fascinante. Si el universo es tan vasto y tan antiguo, si hay 2 billones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, muchas de ellas con planetas, algunos de esos planetas en la zona habitable donde el agua líquida puede existir, entonces, ¿dónde están todos? ¿Dónde están las civilizaciones alienígenas, las señales de radio, las megaestructuras, las ondas interestelares? Esta es la paradoja de Fermi, nombrada así por el físico Enrico Fermi, quien supuestamente preguntó durante un almuerzo en 1950, si el universo está lleno de vida, ¿dónde está todo el mundo? Y las respuestas propuestas a esta paradoja son tan variadas como inquietantes. Quizás la vida es extremadamente rara. Quizás la transición de vida simple a vida compleja es un cuello de botella evolutivo que muy pocas especies superan. Quizás las civilizaciones tecnológicas tienden a autodestruirse poco después de desarrollar armas nucleares o inteligencia artificial o nanotecnología. Hay algo llamado el gran filtro, algún obstáculo en el camino de la vida simple a la vida inteligente, a la civilización interestelar, que es tan difícil de superar que casi nadie lo logra, y la pregunta aterradora es si ese filtro está detrás de Notadía por delante. Ocas, y esta es la posibilidad más desconcertante de todas, las civilizaciones avanzadas están ahí afuera, pero no podemos verlas porque operan en escalas de tiempo o espacio o energía que son completamente diferentes a las nuestras. Quizás una civilización que ha existido durante millones de años ha trascendido la necesidad de cuerpos físicos y existe como patrones de información en algún sustrato que no podemos detectar. Quizás han aprendido a manipular las dimensiones extra del espacio-tiempo predichas por la teoría de cuerdas y han migrado a universos paralelos donde las leyes de la física son más favorables. Quizás están aquí mismo, a nuestro alrededor, pero operando en escalas de tiempo tan lentas o tan rápidas que somos mutuamente invisibles, como bacterias que viven en tu piel sin tener idea de que son parte de un organismo más grande. La escala del universo no plausibles las hace casi inevitables si aceptas que la vida y la inteligencia son fenómenos naturales que emergen de la física y la química bajo las condiciones adecuadas. Pero volvamos a ti, a tu memento. Hemos hablado de escalas cósmicas, de distancias que se miden en años luz,
y tiempos que se miden en miles de millones de años. ¿Pero qué significa todo esto para subjetiva, a tu experiencia? La respuesta es que cambia todo, o al menos debería cambiar todo, si realmente permites que estas ideas penetren más allá de tu comprensión intelectual superficial y lleguen a tu intuición visceral. Porque una vez que realmente entiendes, no solo sabes, sino que sientes en tus huesos que estás hecho de polvo de estrellas, que los átomos de carbono en tu ADN, el calcio en tus huesos, el hierro en tu sangre, todos fueron forjados en los núcleos de estrellas masivas que vivieron y murieron mucho antes de que el Sol naciera. Entonces tu relación con el cosmos cambia fundamentalmente. Ya no eres un observador separado mirando el universo desde afuera. Eres una parte integral del universo observándose a sí mismo. Eres la forma en que el cosmos ha desarrollado conciencia, la forma en que el universo ha llegado a conocerse a sí mismo. Cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, cada decisión que tomas, es el universo pensando, sintiendo, decidiendo a través de ti. No hay separación real entre tú y el resto del cosmos. Solo hay patrones de materia y energía organizándose en configuraciones cada vez más complejas. Y tú eres una de esas configuraciones, temporalmente estable, eventualmente destinada a disolverse de nuevo en el flujo de átomos y moléculas que componen el mundo. Y lejos de ser una perspectiva deprimente o nihilista, esto es profundamente liberador, porque significa que tu existencia, por breve que sea, es parte de algo mucho más grande, mucho más antiguo, mucho más misterioso de lo que cualquier religión o filosofía jamás imaginó. Significa que cuando miras las estrellas, no estás mirando algo ajeno o distante. Estás mirando tu hogar ancestral, los hornos cósmicos donde se cocinaron los ingredientes de tu cuerpo. Significa que cuando estudias física o química o biología, no estás aprendiendo sobre el mundo externo. Estás aprendiendo sobre ti mismo, sobre los procesos que te crearon y te mantienen vivo. Significa que la distinción entre sujeto y objeto, entre observador y observado, entre mente y materia, todas estas dualidades que parecen tan obvias en tu experiencia cotidiana, son en realidad construcciones artificiales, categorías útiles que tu cerebro impone sobre una realidad que es fundamentalmente unitaria, fundamentalmente interconectada en todos los niveles de escala, desde lo cuántico hasta lo cósmico. Y una vez que ves esto, una vez que realmente lo ves, no puedes dejar de verlo. Y tu conciencia se expande para abarcar no solo tu pequeña vida personal, sino la totalidad del proceso cósmico del cual eres una expresión momentánea. Pero aquí está el desafío. ¿Cómo mantienes esa perspectiva expandida mientras simultáneamente navegas las demandas mundanas de la vida cotidiana? ¿Cómo pagas tus cuentas, mantienes tus relaciones, cumples con tus responsabilidades, mientras simultáneamente mantienes la conciencia de que eres polvo de estrellas temporalmente organizado en un patrón que puede contemplar su propio origen? ¿Cómo vives con la tensión entre la insignificancia cósmica de tu existencia individual y la importancia personal que inevitablemente sientes sobre tu propia vida y las vidas de aquellos que amas? Esta es la paradoja central de la conciencia humana en la era científica. Sabemos demasiado para aferrarnos a las ilusiones reconfortantes del pasado, pero no sabemos lo suficiente para construir un nuevo marco de significado que pueda reemplazar lo que hemos perdido. Estamos atrapados en el medio, suspendidos entre el mundo del mito y el mundo de la ecuación, buscando una síntesis que pueda honrar tanto la verdad científica sobre nuestra insignificancia cósmica como la verdad experiencial sobre la importancia de nuestras vidas. Y quizás esa síntesis comienza con una comprensión más profunda de la escala misma, con un aprecio visceral de lo que realmente significa existir en un universo que abarca 60 órdenes de magnitud, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Quizás comienza con el reconocimiento de que la escala no es solo una propiedad del espacio, también es una propiedad del tiempo, de la complejidad, de la organización. Un átomo es simple, una molécula es más compleja, una célula es aún más compleja, un organismo multicelular es más complejo todavía, y un cerebro humano con sus 100.000 millones de neuronas y sus 100 billones de sinapsis
es quizás la estructura más compleja que conocemos en el universo. Y esa complejidad no surgió de la nada, emergió gradualmente durante miles de millones de años de evolución, cada generación construyendo sobre las innovaciones de la generación anterior, cada nivel de organización permitiendo nuevas posibilidades que no existían en el nivel inferior. Esto significa que tú, con tu capacidad para el pensamiento abstracto, para el lenguaje, para la autoconciencia, para la contemplación de tu propio lugar en el cosmos, representas la vanguardia de la complejidad en este rincón del universo. Eres lo más complejo que sabemos que existe, al menos en este planeta, al menos en este momento. Y eso no te hace importante en el sentido de que el universo se preocupe por ti. El universo no se preocupa por nada, porque el universo no es un agente consciente con preferencias o intenciones. Pero te hace significativo en el sentido de que eres una expresión de las posibilidades inherentes en las leyes de la física, una demostración de que la materia, cuando se organiza de la manera correcta, bajo las condiciones adecuadas durante suficiente tiempo, puede volverse consciente de sí misma, puede hacer preguntas sobre su propio origen y destino, puede crear arte y ciencia y filosofía, puede amar y sufrir, y maravillarse ante la belleza del cosmos. Y eso nos lleva de vuelta a la pregunta con la que comenzamos. ¿Qué significa realmente que estés leyendo estas palabras en este momento? Significa que patrones de luz están golpeando tu retina, desencadenando cascadas de reacciones químicas que se convierten en señales eléctricas que viajan a través de tu nervio óptico hasta tu corteza visual, donde son procesadas y ensambladas en la experiencia de ver palabras. Significa que esas palabras están activando redes de neuronas en tu corteza del lenguaje que han sido entrenadas durante años para asociar patrones visuales específicos con sonidos y significados. Significa que mientras lees, tu cerebro está constantemente prediciendo qué palabra viene a continuación, qué idea se está desarrollando. Y cuando esas predicciones se confirman o se violan, experimentas comprensión o sorpresa. Significa que en algún nivel profundo, tu conciencia en este momento es el resultado de miles de millones de años de evolución biológica, más décadas de aprendizaje cultural, más segundos de procesamiento neuronal, todo convergiendo en este instante único de experiencia subjetiva. Y la pregunta que deberías estar haciéndote ahora, la pregunta que todo esto ha estado construyendo hacia, es esta. Si la escala del universo es tan vasta, si tu existencia es tan breve, si tu perspectiva es tan limitada, entonces, ¿qué puedes realmente saber sobre la naturaleza de la realidad y cómo deberías vivir tu vida a la luz de esa incertidumbre fundamental? Esa pregunta no es retórica ni filosóficamente abstracta en el sentido tradicional. Es una interrogante que corta directamente al corazón de lo que significa ser un observador limitado intentando comprender un sistema que te contiene y te trasciende simultáneamente. Porque aquí está el problema fundamental con el que te enfrentas. Cada herramienta que usas para conocer el mundo, cada instrumento de medición, cada teoría científica, cada modelo matemático, está construido desde tu perspectiva particular en la escala cósmica, desde tu posición como un organismo de aproximadamente 2 metros de altura que vive durante aproximadamente 80 años en un planeta que orbita una estrella de tamaño medio en una galaxia promedio. Y aunque puedes extender tu percepción mediante telescopios y microscopios, aunque puedes usar matemáticas para describir fenómenos que nunca experimentarás directamente, siempre estás traduciendo esa información de vuelta a términos que tu cerebro puede procesar, a metáforas y analogías que tienen sentido dentro de tu rango limitado de experiencia directa. Cuando un físico te dice que un electrón es simultáneamente una partícula y una onda, no está describiendo realmente lo que es un electrón. Está describiendo cómo se comporta un electrón cuando interactúa con aparatos de medición diseñados por humanos para responder preguntas formuladas en lenguaje humano. El electrón mismo, la cosa en sí, permanece fundamentalmente inaccesible a tu experiencia directa, oculto detrás de capas de instrumentación y interpretación matemática. Y esto no es una limitación temporal que la tecnología futura superará. Es una limitación fundamental que surge de tu posición en la jerarquía de escalas del universo.
No puedes salir de tu propia perspectiva de la misma manera que no puedes saltar fuera de tu propia sombra. Porque tu perspectiva no es algo que tienes, es algo que eres. Cada pensamiento que piensas está mediado por estructuras neuronales que operan a escalas de milisegundos y milímetros. Cada observación que haces está filtrada a través de sentidos que evolucionaron para detectar amenazas y oportunidades en el rango de tamaños y velocidades relevantes para la supervivencia de un primate africano del Pleistoceno. Entonces, cuando te preguntas qué puedes realmente saber sobre la naturaleza de la realidad, la respuesta honesta es: puedes saber cómo se comporta la realidad cuando la sondeas con instrumentos construidos a tu escala. Puedes construir modelos matemáticos que predicen con precisión asombrosa los resultados de experimentos que puedes realizar. Pero nunca puedes acceder directamente a la realidad tal como es, independientemente de tu observación de ella. Y aquí es donde muchas personas se sienten tentadas a caer en el relativismo, a concluir que si todo conocimiento está mediado por la perspectiva, entonces todas las perspectivas son igualmente válidas, que la ciencia es solo otra narrativa entre muchas, no más verdadera que el mito o la religión o la intuición personal. Pero esa conclusión es profundamente errónea, y es errónea de una manera que revela una incomprensión fundamental sobre cómo funciona realmente el conocimiento científico. Porque sí, es cierto que toda observación está mediada por instrumentos y toda teoría está construida en lenguaje humano. Pero no todas las teorías son igualmente buenas para predecir lo que sucederá cuando realices un experimento. La mecánica cuántica puede ser profundamente contraintuitiva. Puede violar todo tu sentido común sobre cómo deberían comportarse las partículas. Pero predice los resultados de experimentos con una precisión de 1 parte en 1000 millones. Y esa precisión no es una cuestión de opinión o perspectiva cultural. Es un hecho bruto sobre cómo se comporta el universo cuando lo interrogas de maneras específicas. La relatividad general puede decirte que el tiempo se ralentiza en campos gravitacionales intensos. Y puedes pensar que eso es absurdo, que contradice tu experiencia vivida del tiempo como algo absoluto y universal. Pero cuando los ingenieros diseñan el sistema de posicionamiento global que usas para navegar en tu teléfono, tienen que incluir correcciones relativistas en sus cálculos o el sistema acumularía errores de varios kilómetros por día. La realidad tiene una forma de imponer restricciones sobre qué teorías funcionan y cuáles no, independientemente de lo que prefieras creer. Y esas restricciones se vuelven más estrictas, más inflexibles, cuanto más te alejas de las escalas humanas cotidianas hacia los extremos de lo muy pequeño o lo muy grande, lo muy rápido o lo muy lento, lo muy caliente o lo muy frío. Pero reconocer que la ciencia funciona, que produce conocimiento confiable sobre cómo se comporta el universo, no resuelve el problema más profundo de qué significa ese conocimiento para tu vida, para tu experiencia subjetiva de existir. Porque puedes saber intelectualmente que estás hecho de átomos que son en su mayoría espacio vacío. Puedes entender matemáticamente que el tiempo es relativo y que la simultaneidad no tiene significado absoluto. Puedes aceptar que tu conciencia es el producto de procesos neuronales que en última instancia se reducen a física y química. Pero ese conocimiento intelectual no cambia automáticamente cómo experimentas el mundo momento a momento. Todavía sientes que los objetos son sólidos cuando los tocas. Todavía experimentas el tiempo como fluyendo uniformemente del pasado hacia el futuro. Todavía sientes que tu yo consciente es algo separado y distinto de los procesos físicos que ocurren en tu cerebro. Hay una brecha, un abismo, entre tu comprensión científica del mundo y tu experiencia fenomenológica de estar en el mundo. Y esa brecha no se cierra simplemente aprendiendo más física o leyendo más filosofía. Se cierra, si es que se cierra, mediante un proceso mucho más lento y difícil de integración, donde permites que el conocimiento científico sobre la escala del universo penetre más allá de tu corteza prefrontal y comience a remodelar tus intuiciones más profundas sobre quién eres y qué significa estar vivo. Y ese proceso de integración no es cómodo, no es reconfortante, porque requiere que abandones muchas de las ilusiones que hacen que la vida cotidiana sea manejable. Requiere que enfrentes directamente el hecho de que tu sentido de ser un yo unificado y continuo es en gran medida una ficción narrativa
que tu cerebro construye retrospectivamente para dar coherencia a un flujo de experiencias que en realidad es mucho más fragmentado y discontinuo de lo que parece. Requiere que aceptes que las personas que amas, las relaciones que valoras, los logros de los que estás orgulloso, todo eso es temporal, efímero, destinado a disolverse de vuelta en el flujo de materia y energía que compone el cosmos. Requiere que vivas con la tensión entre saber que tu vida es cosmológicamente insignificante y simultáneamente sentir que es la cosa más importante del mundo, porque es la única vida que tienes, la única perspectiva desde la cual puedes experimentar cualquier cosa en absoluto. Ahora bien, podrías objetar que esta imagen científica del mundo, esta perspectiva que enfatiza la vastedad del cosmos y la brevedad de la existencia humana, es inherentemente nihilista, que socava cualquier base para el significado o el valor o la moralidad. Si somos solo patrones temporales de átomos, si nuestras vidas son destellos infinitesimales en la historia cósmica, si no hay propósito cósmico, ni plan divino, ni destino trascendente, entonces, ¿por qué debería importar cómo vivimos, qué hacemos, cómo tratamos a los demás? Esta objeción es antigua, se remonta al menos a los griegos, y ha sido reformulada de innumerables maneras a lo largo de los siglos, pero en su núcleo siempre contiene el mismo error fundamental. Asume que el significado debe venir de fuera, debe ser otorgado por algo más grande que tú, ya sea Dios o el universo o algún principio metafísico abstracto. Pero esa suposición es precisamente lo que la comprensión científica de la escala desafía. Porque resulta que el significado no es algo que descubres en el universo como si fuera una propiedad objetiva de la realidad, esperando ser encontrada. El significado es algo que creas mediante el acto de vivir, de elegir, de valorar, de relacionarte con otros seres conscientes. Y lejos de ser socavado por la comprensión de la escala cósmica, ese significado creado se vuelve más precioso, más urgente, más real, precisamente porque reconoces que es contingente, temporal, frágil. Cuando entiendes que tu capacidad para experimentar belleza, para sentir amor, para crear arte, para buscar verdad, para aliviar sufrimiento, todo eso existe solo porque miles de millones de años de evolución cósmica y biológica convergieron en este momento particular para producir un cerebro lo suficientemente complejo como para tener esas experiencias, entonces cada momento de consciencia se convierte en algo milagroso, no en el sentido de violar las leyes naturales, sino en el sentido de ser estadísticamente improbable y precioso más allá de cualquier medida. Piensa en esto. De todos los átomos en el universo, solo una fracción infinitesimal está organizada en patrones lo suficientemente complejos como para ser conscientes. De todos los planetas que orbitan todas las estrellas en todas las galaxias, solo una fracción desconocida pero probablemente muy pequeña alberga vida. Y de esos planetas con vida, solo una fracción aún más pequeña ha producido vida inteligente capaz de contemplar su propio lugar en el cosmos. Tú eres uno de esos patrones raros, uno de esos arreglos improbables de materia que ha cruzado el umbral de la consciencia y la autoconsciencia. Eso no te hace importante para el universo. El universo no tiene preferencias, pero te hace extraordinariamente afortunado en un sentido puramente estadístico. Ganaste una lotería cósmica cuyas probabilidades son tan bajas que ni siquiera podemos calcularlas con precisión. Y el premio es la oportunidad de experimentar la realidad desde adentro, de ser un sujeto además de un objeto, de tener una perspectiva en primera persona sobre la existencia. Y esa oportunidad es limitada en el tiempo. Durará solo unas pocas décadas si tienes suerte. Y luego los átomos que te componen se dispersarán y se reorganizarán en otras formas. Y tu perspectiva particular, tu experiencia única de ser tú, dejará de existir para siempre. No hay evidencia de una vida después de la muerte. No hay razón para creer que tu consciencia sobrevivirá a la desintegración de las estructuras neuronales que la generan. Y aunque eso puede ser aterrador, aunque puede violar tu deseo profundamente arraigado de continuidad personal, también significa que este momento, ahora mismo, mientras lees estas palabras, es absolutamente único e irrecuperable.
Nunca volverás a experimentar este momento exacto. Nunca volverás a ser exactamente la persona que eres ahora. Porque cada segundo que pasa te está cambiando. Está reorganizando las conexiones sinápticas en tu cerebro. Está agregando nuevos recuerdos y eliminando viejos. Está moviendo tu perspectiva un paso más adelante en el tiempo. Y si realmente permites que esa comprensión penetre, si realmente sientes la preciosidad de cada momento consciente, entonces la pregunta de cómo deberías vivir tu vida se responde a sí misma, o al menos se vuelve mucho más clara. Deberías vivir de una manera que honre la improbabilidad de tu existencia, que maximice la riqueza y profundidad de tu experiencia consciente, que contribuya al florecimiento de otros seres conscientes que comparten este breve momento contigo en el escenario cósmico. Pero aquí está el problema. Incluso si aceptas todo esto intelectualmente, incluso si estás de acuerdo en que la comprensión de la escala del universo debería cambiar fundamentalmente cómo vives, todavía tienes que navegar un mundo que no fue diseñado con esa comprensión en mente. Todavía tienes que levantarte por la mañana e ir a trabajar, pagar tus cuentas, lidiar con el tráfico, responder correos electrónicos, hacer la compra, limpiar tu casa. Todas esas tareas mundanas que consumen la mayor parte de tu tiempo y energía, pero que parecen completamente desconectadas de cualquier significado cósmico. Y es fácil, es tentadoramente fácil, dejar que esas demandas cotidianas te absorban completamente. Dejar que tu conciencia se contraiga de vuelta a la escala humana ordinaria, donde lo único que importa es la próxima fecha límite, la próxima reunión, el próximo problema que necesita ser resuelto. Pero aquí está la cosa. Esa contracción de la conciencia, ese olvido de la escala más amplia, no es inevitable. Es una elección. Aunque sea una elección que haces por defecto la mayor parte del tiempo, sin siquiera darte cuenta de que la estás haciendo. Y puedes hacer una elección diferente. Puedes cultivar lo que los budistas llaman atención plena, o lo que los filósofos occidentales llaman consciencia reflexiva, que es simplemente la práctica de mantener simultáneamente dos niveles de conciencia: el nivel inmediato de tu experiencia momento a momento y el nivel más amplio de tu comprensión de dónde encaja esa experiencia en el contexto más grande de tu vida, tu especie, tu planeta, tu universo. Esto no significa que debas estar constantemente pensando en la escala cósmica mientras lavas los platos o conduces al trabajo. Eso sería agotador e impráctico. Pero sí significa que puedes desarrollar el hábito de hacer pausas periódicas, de dar un paso atrás mentalmente y recordarte a ti mismo el contexto más amplio en el que estás operando. Puedes mirar el cielo nocturno y recordar que esas estrellas son soles como el nuestro, que la luz que ves ha estado viajando durante años o décadas o siglos para llegar a tus ojos, que estás viendo literalmente el pasado desplegándose ante ti. Puedes mirar tu mano y recordar que está hecha de átomos forjados en estrellas que murieron hace miles de millones de años, que el calcio en tus huesos y el hierro en tu sangre son literalmente polvo de estrellas. Puedes mirar a otra persona, a alguien que amas o incluso a un extraño en la calle y recordar que ellos también son patrones temporales de materia consciente, que su experiencia subjetiva de estar vivos es tan rica y compleja como la tuya, que están navegando su propio camino a través de este cosmos incomprensible con las mismas limitaciones y las mismas posibilidades que tú. Y cuando haces eso, cuando mantienes esa doble conciencia de lo inmediato y lo cósmico, algo cambia en cómo experimentas incluso las actividades más mundanas. Lavar los platos se convierte en una meditación sobre el flujo del agua, sobre las propiedades químicas del jabón, sobre la red de relaciones económicas y tecnológicas que hizo posible que tuvieras platos y agua corriente en primer lugar. Conducir al trabajo se convierte en una oportunidad para observar cómo tu cerebro procesa información sensorial, cómo anticipa el movimiento de otros vehículos, cómo mantiene tu cuerpo en equilibrio mientras navegas el espacio tridimensional a velocidades que habrían sido inimaginables para tus ancestros hace apenas unos siglos. Incluso las interacciones sociales más triviales se vuelven más ricas cuando las ves como encuentros entre dos sistemas nerviosos increíblemente complejos que están tratando de coordinarse mediante el intercambio de patrones de sonido que llamamos lenguaje.
que están leyendo constantemente las expresiones faciales y el lenguaje corporal del otro en busca de pistas sobre estados mentales internos que nunca pueden ser directamente observados. Ahora bien, podrías pensar que esta forma de ver el mundo, esta consciencia constante de los procesos subyacentes, haría que la vida se sintiera mecánica, reduccionista, despojada de magia y misterio. Pero la experiencia real es exactamente lo opuesto. Cuanto más entiendes sobre cómo funciona realmente el mundo, sobre los procesos físicos y químicos y biológicos que te mantienen vivo, más asombroso se vuelve todo. Porque resulta que la realidad es mucho más extraña, mucho más intrincada, mucho más improbable de lo que cualquier mito o leyenda jamás imaginó. El hecho de que puedas ver, que fotones de luz puedan golpear moléculas en tu retina y desencadenar una cascada de eventos que eventualmente resulta en tu experiencia consciente de color y forma y movimiento, es más milagroso que cualquier historia sobre dioses convirtiendo personas en árboles o estrellas. El hecho de que puedas pensar, que patrones de actividad eléctrica en tu cerebro puedan representar conceptos abstractos como justicia o infinito, o conciencia misma, es más misterioso que cualquier enigma planteado por las antiguas tradiciones místicas. El hecho de que puedas amar, que puedas formar vínculos emocionales profundos con otros seres conscientes basados en patrones compartidos de actividad neuronal y liberación de neurotransmisores, es más profundo que cualquier poema romántico jamás escrito. La ciencia no mata el asombro, lo profundiza, lo expande, lo hace más preciso y más genuino porque está basado en lo que realmente es verdad sobre el mundo, en lugar de en lo que desearíamos que fuera verdad. Y esa distinción es crucial, porque vivir en alineación con la realidad, con las cosas como realmente son, en lugar de como nos gustaría que fueran, es la única base sólida para tomar decisiones que realmente sirvan a tus intereses y a los intereses de aquellos que te importan. Cuando basas tu vida en ilusiones, cuando construyes tu sentido de significado sobre fundamentos que no corresponden a la estructura real del mundo, estás construyendo sobre arena, y eventualmente la realidad se impondrá, y esas ilusiones se derrumbarán, a menudo de maneras dolorosas y destructivas. Pero cuando basas tu vida en la mejor comprensión disponible de cómo funciona realmente el universo, cuando alineas tus valores y tus acciones con los hechos de la existencia, en lugar de con fantasías reconfortantes, entonces estás construyendo sobre roca sólida. Y aunque esa base puede no ofrecerte las certezas absolutas que las religiones tradicionales prometen, te ofrece algo más valioso: la capacidad de navegar el mundo tal como es, de hacer predicciones confiables sobre las consecuencias de tus acciones, de adaptarte cuando nueva evidencia revela que tus creencias anteriores eran incorrectas. Y esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad cognitiva, es esencial en un universo que es fundamentalmente indiferente a tus deseos y necesidades, que no fue diseñado para tu comodidad o conveniencia, que simplemente es lo que es, independientemente de lo que pienses al respecto. Pero volvamos a la escala, porque hay otro aspecto de la escala del universo que aún no hemos explorado completamente, y es la escala del tiempo. No solo en el sentido de cuánto tiempo ha existido el universo o cuánto tiempo existirás tú, sino en el sentido de cómo diferentes escalas de tiempo crean diferentes tipos de realidades, diferentes tipos de experiencias posibles. Piensa en una bacteria, un organismo unicelular que vive durante tal vez 20 minutos antes de dividirse en dos células hijas. Para esa bacteria, 20 minutos es toda una vida. Es el equivalente de tus 80 años. Si pudieras experimentar el tiempo a la velocidad de una bacteria, un segundo de tu tiempo se sentiría como varios minutos para ella, y un día completo sería como vivir miles de vidas bacterianas consecutivas. Ahora piensa en una secuoya gigante, un árbol que puede vivir durante 3000 años, que estaba vivo cuando los antiguos griegos estaban construyendo el Partenón y que seguirá vivo mucho después de que tú y todos los que conoces hayan muerto. Para esa secuoya, un año es apenas un parpadeo, una estación de crecimiento entre miles, y los eventos que te parecen monumentales, guerras, revoluciones, el ascenso y caída de civilizaciones, son apenas fluctuaciones menores en el fondo de su larga existencia. Y luego piensa en una galaxia,
una estructura que contiene cientos de miles de millones de estrellas y que existe durante miles de millones de años, girando lentamente alrededor de su centro, fusionándose ocasionalmente con otras galaxias en colisiones que duran cientos de millones de años. Para una galaxia, si pudiera tener experiencia, la vida entera de una estrella como nuestro Sol, 10.000 millones de años desde su nacimiento hasta su muerte, sería como un solo latido del corazón, un ciclo breve en un proceso mucho más largo. Cada una de estas escalas de tiempo define un tipo diferente de realidad, un conjunto diferente de procesos que son relevantes y significativos. Para la bacteria lo que importa son las concentraciones químicas en su entorno inmediato, los gradientes de nutrientes que puede seguir, las amenazas inmediatas como antibióticos o virus. Para la secuoya, lo que importa son los ciclos estacionales, la disponibilidad de agua durante décadas, la competencia con otros árboles por la luz solar a lo largo de siglos. Para la galaxia, lo que importa son las corrientes gravitacionales que moldean su estructura, las ondas de densidad que desencadenan la formación de estrellas, las interacciones con otras galaxias a lo largo de eones. Y para ti, para un ser humano, lo que importa está determinado por tu escala de tiempo particular, por el hecho de que vives durante décadas, que experimentas cambios significativos en escalas de años, que tomas decisiones basadas en consecuencias que se desarrollarán durante meses o años, no durante segundos o milenios. Tu realidad, la estructura de tu experiencia, está fundamentalmente moldeada por tu posición en la jerarquía de escalas de tiempo del universo. Y esto tiene implicaciones profundas para cómo entiendes tu propia vida y las vidas de otros organismos. Porque significa que no hay una escala de tiempo privilegiada, no hay una velocidad correcta a la que debería fluir el tiempo. El tiempo fluye a diferentes velocidades para diferentes tipos de sistemas, y cada velocidad es igualmente real, igualmente válida desde la perspectiva del sistema que la experimenta. Cuando matas una bacteria con jabón antibacterial, estás terminando una vida que desde la perspectiva de la bacteria es tan larga y significativa como tu propia vida es para ti. Cuando talas una secuoya, estás destruyendo un ser que ha estado vivo durante más tiempo del que la civilización humana ha existido, que ha visto pasar generaciones de humanos como tú ves pasar los días. Y cuando miras las estrellas y te das cuenta de que algunas de ellas ya han muerto, pero su luz aún no ha llegado a nosotros, estás confrontando el hecho de que el universo opera en escalas de tiempo tan vastas que la distinción entre pasado, presente y futuro se vuelve borrosa, relativa, dependiente de tu posición en el espacio-tiempo. Esta relatividad de las escalas de tiempo no es solo una curiosidad filosófica, tiene consecuencias prácticas para cómo vives tu vida. Porque si entiendes que tu experiencia del tiempo es solo una entre muchas posibles, que la urgencia que sientes sobre tus problemas cotidianos es un artefacto de tu escala de tiempo particular, entonces puedes comenzar a desarrollar lo que los psicólogos llaman perspectiva temporal, la capacidad de ver tus circunstancias actuales en el contexto de marcos de tiempo más largos. Cuando estás atrapado en el tráfico y sientes que tu frustración aumenta, puedes recordarte a ti mismo que en una semana no recordarás este momento en absoluto, que en un año será completamente insignificante, que en una década ni siquiera recordarás qué sucedió. Eso no hace que la frustración desaparezca mágicamente, pero la pone en perspectiva, la hace más manejable, te permite elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Cuando estás pasando por una crisis personal, un divorcio o la pérdida de un trabajo o una enfermedad grave, puedes reconocer que aunque este momento se siente como si fuera a durar para siempre, aunque el dolor parece insoportable, es temporal, pasará, y en el futuro mirarás hacia atrás a este periodo como un capítulo difícil pero finito en tu historia de vida. Y cuando estás tomando decisiones importantes sobre tu futuro, sobre tu carrera o tus relaciones o dónde vivir, puedes preguntarte no solo cómo te sentirás mañana o la próxima semana, sino cómo te sentirás en 5 años, en 10 años, en el final de tu vida cuando mires hacia atrás y evalúes si viviste de acuerdo con tus valores más profundos. Esta capacidad de navegar entre diferentes escalas de tiempo, de mantener simultáneamente la consciencia de lo inmediato y lo de largo plazo,
Es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Y es una habilidad que se vuelve más accesible cuando entiendes que las escalas de tiempo son relativas. Que no hay una forma correcta de experimentar la duración. Solo diferentes perspectivas, cada una válida en su propio contexto. Y esto nos lleva a una de las paradojas más profundas de la existencia consciente. Que aunque tu vida es infinitesimalmente breve en la escala cósmica, aunque eres menos que un parpadeo en la vida del universo, tu experiencia subjetiva de estar vivo se siente infinitamente larga desde adentro. Se siente como si fuera todo lo que hay, porque es literalmente todo lo que puedes experimentar directamente. No puedes salir de tu propia perspectiva temporal de la misma manera que no puedes salir de tu propia perspectiva espacial. Estás atrapado en el ahora, en este momento presente que constantemente se está convirtiendo en el siguiente momento presente. Y aunque puedes recordar el pasado y anticipar el futuro, solo puedes experimentar el presente. Y esa experiencia del presente, ese sentido de estar aquí, ahora, es lo que hace que tu vida sea real para ti, lo que hace que importe, independientemente de cuán insignificante pueda parecer desde una perspectiva cósmica. Porque la perspectiva cósmica, aunque es valiosa para poner las cosas en contexto, no es la única perspectiva que importa. No es la única forma válida de evaluar el significado o el valor. Tu perspectiva personal, tu experiencia subjetiva de estar vivo, es igualmente real, igualmente válida. Y de hecho es más fundamental en cierto sentido porque es la base de todas las demás perspectivas que puedes adoptar. No puedes adoptar una perspectiva cósmica sin primero ser un sujeto consciente que puede pensar sobre el cosmos. Y ese sujeto consciente, ese tú que está leyendo estas palabras ahora mismo, existe en una escala de tiempo particular, en un cuerpo particular, en un momento particular de la historia cósmica. Y todas esas particularidades no son limitaciones que necesitas trascender. Son las condiciones que hacen posible tu existencia en primer lugar. Начинаем с конкретного научного эксперимента по измерению времени на квантовом уровне. Описываем лабораторию, ученого, наблюдаемый эффект. Переходим к тому, как квантовая механика разрушает наше интуитивное понимание масштаба времени. Детально разбираем, как частицы существуют в суперпозиции временных состояний. Связываем с человеческим восприятием длительности. Создаем мощный визуальный кадр. Одна капля воды, падающая в океан. Затем резко перематываем масштаб от молекулярного уровня капли до космического масштаба всей воды на Земле. Показываем, как один и тот же объект содержит бесконечные уровни организации. Разворачиваем метафору о том, как каждый уровень масштаба открывает новые законы и паттерны. Глубоко исследуем параллели между квантовым миром и космологическим. Показываем, как принцип неопределенности работает на обоих концах спектра масштабов. Детально разбираем, почему атом похож на Солнечную систему, но эта аналогия обманчива. Вводим концепцию эмерджентности, как новые свойства возникают на каждом уровне масштаба. Находим реальные, проверенные параллели между разными масштабами. Фракталы в природе, от кровеносных сосудов до галактических нитей. Степенные законы, которые управляют системами на всех уровнях. Самоподобие структур. Показываем, что Вселенная использует одни и те же математические принципы на всех масштабах, но с разными параметрами. Критически важный блок. Показываем границы аналогий. Квантовая запутанность не имеет космологического аналога. Стрела времени работает по-разному на микро- и макроуровнях. Гравитация доминирует в космосе, но незаметно в атоме. Детально объясняем, почему нельзя просто масштабировать законы физики вверх или вниз. Подводим к тому, что каждый масштаб требует своей физики, своего языка описания. En el laboratorio subterráneo del Instituto Max Planck en Múnich, a 30 metros bajo tierra, donde las vibraciones del mundo exterior se reducen a un susurro imperceptible, una científica llamada doctora Elena Hoffman observa una pantalla que muestra algo que desafía toda intuición humana sobre la naturaleza del tiempo. Frente a ella, suspendido en una trampa magnética en el centro de una cámara de vacío más vacía que el espacio interestelar, un solo ion de berilio está siendo interrogado por pulsos de láser con una precisión temporal de 1/500 de segundo.
Lo que ella está midiendo no es simplemente cuán rápido ocurre algo, sino algo mucho más extraño. Está midiendo la superposición cuántica de estados temporales, la capacidad de una partícula para existir literalmente en múltiples momentos del tiempo simultáneamente hasta que es observada. El experimento es técnicamente simple en concepto, pero asombrosamente complejo en ejecución. Envían un pulso de láser que coloca al ion en una superposición de dos estados de energía. Luego esperan un intervalo de tiempo controlado con precisión atómica. Luego envían un segundo pulso y miden el resultado. Lo que encuentran una y otra vez, con una consistencia que elimina cualquier duda sobre errores experimentales, es que el ion no simplemente transita de un estado a otro durante ese intervalo, sino que existe en ambos estados simultáneamente. Y más extraño aún, existe en una superposición de haber experimentado diferentes duraciones de tiempo. Es como si la partícula no solo estuviera en dos lugares a la vez, sino en dos momentos a la vez, como si el tiempo mismo a nivel cuántico no fuera una línea recta que fluye uniformemente, sino una nube de posibilidades que solo colapsa en una historia definida cuando alguien mira. Y esto no es filosofía especulativa o interpretación controversial. Esto es física experimental verificada en docenas de laboratorios alrededor del mundo. Esto es la realidad fundamental del universo en las escalas más pequeñas que podemos medir. Pero aquí está lo que hace que este experimento sea relevante para tu vida, para tu experiencia de estar leyendo estas palabras en este momento. El tiempo que experimentas, ese flujo constante e inexorable del pasado hacia el futuro, esa sensación de que cada momento reemplaza al anterior en una secuencia ordenada, es una ilusión emergente, una propiedad que surge solo cuando tienes suficientes partículas interactuando de maneras suficientemente complejas. A nivel fundamental, a la escala de partículas individuales, el tiempo no fluye de la manera que experimentas. No hay un ahora privilegiado que se mueve a lo largo de una línea temporal. Hay solo correlaciones cuánticas entre estados que crean la apariencia de causalidad cuando las promedias sobre billones de partículas. Tu cerebro, con sus 86.000 millones de neuronas y sus 100 billones de sinapsis, está construyendo una narrativa temporal coherente a partir de eventos cuánticos que individualmente no tienen una secuencia temporal definida hasta que son medidos. Es como si estuvieras viendo una película que parece mostrar movimiento continuo, pero cuando examinas el proyector, descubres que está hecho de fotogramas individuales que no tienen movimiento en absoluto, y el movimiento que ves es algo que tu cerebro construye al interpolar entre los fotogramas estáticos. Excepto que en el caso del tiempo cuántico, ni siquiera hay fotogramas estáticos, hay solo probabilidades de fotogramas que colapsan en una secuencia definida solo cuando interactúan con un sistema macroscópico como tu aparato de medición o tu cerebro consciente. Imagina una sola gota de agua cayendo de una hoja después de una tormenta, capturada en ese momento suspendido justo antes de que golpee la superficie de un charco. Desde tu perspectiva humana, es simplemente una gota, un objeto pequeño y simple, transparente, sin características notables, destinado a desaparecer en el charco en una fracción de segundo. Pero ahora retrocede el zoom, no en el espacio, sino en la escala de organización, y mira más de cerca esa gota. A escala milimétrica, ves que no es perfectamente esférica, sino ligeramente deformada por la resistencia del aire, con pequeñas ondulaciones en su superficie causadas por corrientes de convección internas. Acércate más, a escala micrométrica, y la superficie que parecía lisa se revela como un paisaje dinámico de moléculas de agua en constante movimiento térmico, algunas evaporándose, otras condensándose, creando una interfaz entre líquido y gas que fluctúa miles de millones de veces por segundo. Acércate aún más, a escala nanométrica, y cada molécula de agua se resuelve en su estructura. Un átomo de oxígeno franqueado por dos átomos de hidrógeno en un ángulo de 104 grados, unidos por enlaces covalentes donde los electrones son compartidos entre los núcleos, y conectados a moléculas vecinas por puentes de hidrógeno más débiles que constantemente se rompen y se reforman en una danza molecular que da al agua sus propiedades únicas. Acércate más todavía, a escala atómica, y cada átomo se revela no como una esfera sólida,
sino como una nube de probabilidad electrónica rodeando un núcleo diminuto, con los electrones existiendo en orbitales que no son órbitas en absoluto, sino regiones del espacio donde la probabilidad de encontrar un electrón es alta. Y finalmente acércate al núcleo mismo, a escala femtométrica, y encuentras protones y neutrones, cada uno compuesto de 3 quarks unidos por gluones, en una danza cuántica tan energética que la masa de los protones y neutrones proviene principalmente de la energía de esa danza, no de la masa de los quarks mismos. Ahora invierte la dirección, retrocede el zoom hacia afuera, pero esta vez no te detengas en la escala humana, sigue alejándote. La gota se fusiona con el charco. El charco es parte de un arroyo. El arroyo fluye hacia un río. El río desemboca en un océano que cubre 2/3 de la superficie del planeta. Aléjate más y ves que toda el agua en la Tierra, todos los océanos y ríos y lagos y glaciares y nubes y cada gota de lluvia contiene aproximadamente 1.300.000 millones de kilogramos de agua, suficiente para cubrir el planeta entero en una capa de casi 3 kilómetros de profundidad si se distribuyera uniformemente. Aléjate más y ves que esa agua llegó aquí hace miles de millones de años, traída por cometas y asteroides que bombardearon la Tierra primitiva, y que cada molécula de agua en tu cuerpo, cada molécula en esa gota cayendo de la hoja, ha estado circulando a través del ciclo hidrológico durante eones. Ha estado en nubes y océanos y ríos y cuerpos de dinosaurios y plantas antiguas, y tal vez incluso en el cuerpo de Cleopatra o Aristóteles o algún humano prehistórico que vivió hace 100.000 años. Aléjate aún más y ves que el agua en la Tierra es una fracción infinitesimal del agua en el sistema solar, que las lunas de Júpiter como Europa y las lunas de Saturno como Encélado tienen océanos bajo sus superficies heladas que contienen más agua que todos los océanos de la Tierra combinados. Y aléjate más allá del sistema solar y descubres que el agua es una de las moléculas más comunes en el universo, que se forma naturalmente en nubes moleculares donde las estrellas nacen, que ha sido detectada en galaxias a miles de millones de años luz de distancia, que probablemente existen cantidades inimaginables en planetas alrededor de otras estrellas, en lunas alrededor de otros planetas, en cometas vagando por el espacio interestelar. Lo que comenzó como una simple gota cayendo de una hoja se ha expandido para abarcar la historia química del universo. Y lo que este ejercicio de zoom revela no es solo que las cosas se ven diferentes en diferentes escalas, sino que cada escala contiene su propio conjunto de leyes, sus propios patrones, sus propias formas de organización, que no son predecibles simplemente conociendo la escala inferior. Esta es la lección fundamental de la escala del universo, que no es simplemente una cuestión de más grande o más pequeño, sino que cada nivel de escala es cualitativamente diferente, opera según principios diferentes, exhibe fenómenos que no existen en otros niveles. Y en ninguna parte es esto más evidente que cuando comparas los dos espectros de escalas, el mundo cuántico de partículas subatómicas y el mundo cosmológico de galaxias y cúmulos de galaxias. A primera vista hay similitudes tentadoras que han seducido a generaciones de pensadores. El átomo con su núcleo central rodeado de electrones parece estructuralmente similar a un sistema solar con su estrella central rodeada de planetas. Las galaxias espirales con sus brazos curvos parecen remolinos gigantes similares a los patrones que ves en el agua drenando por un desagüe. Las redes de filamentos de materia oscura que conectan cúmulos de galaxias parecen notablemente similares a las redes neuronales en el cerebro. Y estas similitudes no son completamente ilusorias. Hay razones matemáticas profundas por las que ciertos patrones aparecen en múltiples escalas. Hay principios universales como la conservación de momento angular que crean estructuras rotatorias tanto en remolinos de agua como en galaxias espirales. Hay leyes de escala que gobiernan cómo los sistemas se organizan independientemente de su tamaño absoluto. Pero aquí está el problema crucial que debes entender. Estas similitudes superficiales ocultan diferencias fundamentales en la física subyacente. Y si no reconoces esas diferencias, terminarás con una comprensión profundamente equivocada
de cómo funciona realmente el universo. Comencemos con el ejemplo más obvio, el átomo versus el sistema solar. Sí, ambos tienen una estructura jerárquica con un objeto masivo central y objetos más pequeños orbitando alrededor. Pero ahí es donde termina la similitud. En un sistema solar, los planetas siguen órbitas definidas que pueden ser calculadas con precisión usando las leyes de Newton, o, para mayor precisión, la relatividad general de Einstein. Y si conocieras la posición y velocidad de cada planeta en un momento dado, podrías predecir sus posiciones futuras con precisión arbitraria limitada solo por tu capacidad computacional. Pero en un átomo, los electrones no siguen órbitas definidas en absoluto. Existen en orbitales que son regiones de probabilidad, y el principio de incertidumbre de Heisenberg garantiza que no puedes conocer simultáneamente la posición y el momento de un electrón con precisión arbitraria. No porque tu equipo de medición sea inadecuado, sino porque esas propiedades simplemente no tienen valores definidos simultáneamente a nivel fundamental. Un electrón en un átomo no está en un lugar específico, moviéndose a una velocidad específica. Está en una superposición de estar en muchos lugares con muchas velocidades. Y solo cuando lo mides, colapsa en un estado definido. Y ese colapso es genuinamente aleatorio, no determinado por variables ocultas que simplemente no conoces. Esto significa que la física que gobierna el átomo, la mecánica cuántica, es fundamentalmente diferente de la física que gobierna el sistema solar, la mecánica clásica, no solo en detalles técnicos, sino en su estructura conceptual básica. La mecánica clásica es determinista. Dado el estado presente, el futuro está completamente determinado. La mecánica cuántica es probabilística. Dado el estado presente, solo puedes calcular las probabilidades de diferentes futuros posibles. La mecánica clásica es local. Los objetos solo pueden influenciarse entre sí si están en contacto o si intercambian señales que viajan a velocidad finita. La mecánica cuántica permite correlaciones no locales. Dos partículas pueden estar entrelazadas de tal manera que medir una instantáneamente afecta el estado de la otra, sin importar cuán lejos estén separadas, sin que ninguna señal viaje entre ellas. Estas no son diferencias menores o correcciones técnicas. Son diferencias fundamentales en la naturaleza de la realidad en diferentes escalas. Pero hay lugares donde las analogías entre escalas realmente funcionan, donde los mismos principios matemáticos gobiernan fenómenos en escalas vastamente diferentes, y reconocer estos patrones universales es tan importante como reconocer las diferencias. Uno de los ejemplos más sorprendentes es la geometría fractal, patrones que exhiben autosimilitud en múltiples escalas, donde si haces zoom en una parte del patrón, encuentras una estructura que se parece al todo. La naturaleza está llena de fractales. La forma en que las ramas de un árbol se subdividen en ramas más pequeñas, que se subdividen en ramas aún más pequeñas, cada nivel de ramificación siguiendo el mismo patrón básico. La forma en que tus pulmones se ramifican en bronquios, que se ramifican en bronquiolos, que se ramifican en alveolos, creando una superficie de intercambio de gases de aproximadamente 70 metros cuadrados, comprimida en el volumen de tu pecho. La forma en que tus vasos sanguíneos se ramifican desde la aorta hasta arterias, hasta arteriolas, hasta capilares, creando una red que puede entregar oxígeno y nutrientes a cada célula de tu cuerpo. La forma en que las costas se pliegan y repliegan en bahías y penínsulas y ensenadas en todas las escalas, de modo que la longitud medida de una costa depende de la escala a la que la mides. Un fenómeno que llevó al matemático Benoit Mandelbrot a preguntar cuán larga es la costa de Gran Bretaña y a responder que la pregunta no tiene una respuesta única, porque la costa es un fractal. Y estos patrones fractales no se limitan a la Tierra, aparecen en escalas cósmicas también. La distribución de galaxias en el universo forma una red fractal de filamentos y vacíos, con cúmulos de galaxias conectados por filamentos de materia oscura, que se parecen notablemente a las redes neuronales en el cerebro o a las redes de micotoxinas que conectan árboles en un bosque. Esta autosimilitud a través de escalas no es coincidencia. Emerge de principios matemáticos profundos sobre cómo los sistemas se optimizan para ciertas funciones. Los árboles y los pulmones y los vasos sanguíneos
Son todos redes de distribución que necesitan maximizar el área superficial mientras minimizan el volumen. Y la geometría fractal es la solución óptima a ese problema de optimización. Las costas y las redes cósmicas son ambas formadas por procesos que operan en múltiples escalas simultáneamente, creando estructura en cada nivel. Otro patrón universal que aparece en múltiples escalas son las leyes de potencia, relaciones matemáticas donde una cantidad varía como una potencia de otra. Las leyes de potencia describen la distribución de tamaños de terremotos, donde hay muchos terremotos pequeños y pocos grandes, con el número de terremotos de una magnitud dada disminuyendo como una potencia del tamaño. Describen la distribución de tamaños de ciudades, donde hay muchas ciudades pequeñas y pocas megaciudades, siguiendo una relación de ley de potencia conocida como la ley de Zipf. Describen la distribución de riqueza en las sociedades humanas, donde una pequeña fracción de la población controla una gran fracción de la riqueza. Describen la distribución de conexiones en redes, desde Internet hasta redes sociales hasta redes de proteínas en células, donde algunos nodos tienen muchas conexiones y la mayoría tienen pocas. Y notablemente, las leyes de potencia también describen fenómenos cósmicos, la distribución de tamaños de cráteres en la Luna, la distribución de masas de estrellas en una galaxia, la distribución de tamaños de cúmulos de galaxias. Lo que hace que las leyes de potencia sean tan ubicuas es que emergen naturalmente de sistemas que exhiben lo que los físicos llaman invariancia de escala. Sistemas donde no hay una escala característica que domine el comportamiento, donde los procesos en escalas pequeñas y grandes están acoplados de maneras que crean correlaciones a través de todas las escalas. Cuando ves una ley de potencia, sabes que estás viendo un sistema donde las escalas están hablando entre sí, donde lo que sucede en un nivel influye en lo que sucede en otros niveles de maneras no triviales. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más profundos en la ciencia moderna: la emergencia, la idea de que nuevas propiedades y patrones pueden surgir en niveles superiores de organización que no son predecibles, ni siquiera en principio, a partir del conocimiento completo del nivel inferior. Pero ahora debemos confrontar las limitaciones de estas analogías, los lugares donde la tentación de ver patrones universales nos lleva por mal camino, donde las similitudes superficiales ocultan diferencias fundamentales que no pueden ser ignoradas. Y el lugar más importante donde las analogías se rompen es en la naturaleza del tiempo mismo en diferentes escalas. En el mundo macroscópico que experimentas directamente, el tiempo tiene una dirección clara, una flecha que apunta inexorablemente del pasado hacia el futuro. Puedes recordar el pasado pero no el futuro. Puedes influir en el futuro pero no en el pasado. Ves huevos rompiéndose pero nunca ves fragmentos de huevo espontáneamente reensamblándose en un huevo intacto. Ves tazas de café enfriándose pero nunca ves una taza fría espontáneamente calentándose, absorbiendo calor del aire más frío a su alrededor. Esta asimetría temporal, esta flecha del tiempo, está codificada en la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía, una medida del desorden o la aleatoriedad, siempre aumenta en sistemas cerrados. Los procesos irreversibles, procesos que solo van en una dirección temporal, son la norma en el mundo macroscópico, y esta irreversibilidad es lo que da al tiempo su carácter direccional, lo que distingue el pasado del futuro. Pero aquí está el problema profundo que ha desconcertado a los físicos durante más de un siglo. Las leyes fundamentales de la física, tanto la mecánica clásica como la mecánica cuántica como la relatividad, son todas reversibles en el tiempo. Si tomas cualquier proceso permitido por estas leyes y lo ejecutas hacia atrás en el tiempo, obtienes otro proceso igualmente permitido por las mismas leyes. Las ecuaciones no distinguen entre pasado y futuro. Son simétricas bajo inversión temporal. Entonces, ¿cómo emerge la flecha del tiempo macroscópica? La irreversibilidad que experimentas en tu vida cotidiana, de leyes fundamentales que son reversibles. La respuesta tiene que ver con la estadística de sistemas con muchas partículas, con el hecho de que aunque cualquier microestado individual es reversible, el número abrumador de microestados que corresponden a alta entropía versus baja entropía hace que la evolución hacia mayor entropía sea estadísticamente inevitable, incluso si no es absolutamente necesaria.
Pero esta explicación, aunque correcta en cierto sentido, oculta una asimetría más profunda. La flecha del tiempo termodinámica depende de condiciones iniciales especiales, del hecho de que el universo comenzó en un estado de entropía extremadamente baja en el Big Bang. Y nadie sabe realmente por qué esas condiciones iniciales eran así. En el mundo cuántico, la situación es aún más extraña. El proceso de medición cuántica, el colapso de la función de onda, es irreversible. No puedes deshacer una medición y restaurar la superposición cuántica que existía antes. Pero la ecuación de Schrödinger que gobierna la evolución de sistemas cuánticos entre mediciones es perfectamente reversible. Entonces tienes dos tipos de evolución temporal en mecánica cuántica: evolución unitaria reversible entre mediciones y colapso no unitario irreversible durante las mediciones. Y la relación entre estos dos tipos de evolución, el llamado problema de la medición, sigue siendo uno de los misterios más profundos de la física cuántica. Y luego está la cuestión de la causalidad misma, la idea de que las causas preceden a los efectos, que el pasado influye en el futuro pero no al revés. En el mundo macroscópico, la causalidad parece obvia, autoevidente, pero en el mundo cuántico, las cosas son más sutiles. El entrelazamiento cuántico crea correlaciones entre partículas que no pueden ser explicadas por ninguna influencia causal que viaje de una partícula a otra, porque las correlaciones aparecen instantáneamente incluso cuando las partículas están separadas por distancias donde ninguna señal podría viajar entre ellas a la velocidad de la luz. Esto no viola la causalidad en el sentido de permitir comunicación más rápida que la luz o influencia del futuro sobre el pasado, pero sí muestra que la estructura causal del mundo cuántico es más rica y más extraña que la estructura causal simple del mundo clásico. Y en escalas cosmológicas, la relatividad general permite soluciones de las ecuaciones de Einstein que contienen curvas temporales cerradas, bucles en el tiempo donde podrías en principio viajar al pasado, aunque no está claro si tales soluciones son físicamente realizables o si alguna ley más profunda las prohíbe. Lo que todo esto significa es que el tiempo, que parece tan fundamental y uniforme en tu experiencia cotidiana, es en realidad diferente en diferentes escalas, gobernado por diferentes principios, exhibiendo diferentes propiedades. No hay un tiempo universal que fluya uniformemente a través de todas las escalas del universo. Hay solo diferentes nociones de tiempo apropiadas para diferentes contextos físicos. Y la relación entre estas diferentes nociones es uno de los problemas abiertos más profundos en física teórica. Otra área donde las analogías entre escalas se rompen dramáticamente es en el papel de las fuerzas fundamentales. En el mundo macroscópico, la fuerza dominante es la gravedad, que mantiene tus pies en el suelo, mantiene la Luna orbitando la Tierra, mantiene la Tierra orbitando el Sol, mantiene el sistema solar orbitando el centro de la galaxia, mantiene las galaxias agrupadas en cúmulos. La gravedad es una fuerza débil, la más débil de las 4 fuerzas fundamentales, pero tiene 2 propiedades que la hacen dominante en escalas grandes. Es siempre atractiva, nunca repulsiva, y tiene alcance infinito. No se debilita a cero sin importar cuán lejos estés de la fuente. Esto significa que en escalas grandes, donde tienes enormes cantidades de masa agregada, la gravedad se acumula y se vuelve la fuerza dominante que estructura el universo. Pero en escalas atómicas y subatómicas, la gravedad es completamente irrelevante, tan débil comparada con las otras fuerzas que puede ser ignorada por completo en casi todos los cálculos. En el átomo, la fuerza dominante es la fuerza electromagnética, que mantiene los electrones unidos al núcleo, que crea los enlaces químicos entre átomos, que es responsable de todas las propiedades de la materia que experimentas directamente: solidez, color, textura, conductividad eléctrica y térmica. Y dentro del núcleo, las fuerzas dominantes son la fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los quarks dentro de protones y neutrones y mantiene unidos a los protones y neutrones dentro del núcleo, y la fuerza nuclear débil, que es responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva. Estas fuerzas nucleares tienen alcances extremadamente cortos. Solo operan a distancias del orden de un femtómetro, una milmillonésima de milmillonésima de metro. Y fuera de ese rango,
caen a cero tan rápidamente que podrían no existir. Esto significa que la física que gobierna el núcleo atómico es completamente diferente de la física que gobierna el átomo como un todo, que a su vez es completamente diferente de la física que gobierna moléculas y materiales macroscópicos, que a su vez es completamente diferente de la física que gobierna planetas y estrellas y galaxias. No puedes simplemente escalar las ecuaciones de un nivel a otro y esperar que funcionen. Cada nivel requiere su propio marco teórico, su propio conjunto de conceptos y herramientas matemáticas. Y finalmente, está la cuestión de la información y la complejidad, que se comportan de maneras radicalmente diferentes en diferentes escalas. En el mundo cuántico, la información es física, está codificada en estados cuánticos y está sujeta a límites fundamentales como el teorema de no clonación, que dice que no puedes hacer una copia perfecta de un estado cuántico desconocido. La información cuántica puede estar entrelazada, distribuida entre múltiples partículas de maneras que no tienen análogo clásico. Y la información cuántica es frágil, fácilmente destruida por la decoherencia cuando el sistema cuántico interactúa con su entorno. En el mundo macroscópico, la información es más robusta. Puede ser copiada, almacenada, transmitida, procesada usando sistemas clásicos como computadoras o cerebros. Pero la cantidad de información necesaria para describir un sistema macroscópico es astronómica. Para especificar completamente el estado de un vaso de agua, necesitarías dar la posición y velocidad de cada una de sus aproximadamente 10 elevado a la 25 moléculas. Una cantidad de información tan vasta que excede la capacidad de almacenamiento de cualquier computadora concebible. Afortunadamente no necesitas toda esa información para propósitos prácticos. Puedes describir el agua usando variables macroscópicas como temperatura y presión y densidad, que promedian sobre el comportamiento de billones de moléculas. Pero este promediado, esta reducción de información microscópica a descripciones macroscópicas, es un proceso irreversible. Pierdes información en el proceso, y esa pérdida de información está íntimamente conectada con el aumento de entropía y la flecha del tiempo. Y en escalas cosmológicas, la información enfrenta límites aún más extraños. El horizonte cosmológico, la distancia más allá de la cual la luz no ha tenido tiempo de alcanzarnos desde el Big Bang, limita fundamentalmente cuánta información podemos tener sobre el universo, y los agujeros negros, que destruyen información de maneras que violan los principios de la mecánica cuántica, según algunos cálculos, plantean paradojas profundas sobre la conservación de la información que aún no están completamente resueltas. Lo que emerge de todo esto es una imagen del universo no como una jerarquía simple de escalas donde los mismos principios se aplican en todas partes, sino como una colección de dominios cualitativamente diferentes, cada uno con su propia física, sus propias leyes, sus propios fenómenos característicos, conectados por transiciones y correspondencias complejas que estamos apenas comenzando a entender. Entonces, cuando miras esa imagen del universo como una colección de dominios cualitativamente diferentes, cada uno operando bajo sus propias reglas, conectados por transiciones que apenas comprendemos, podrías pensar que hemos alcanzado el límite de lo que podemos saber, que hemos mapeado el territorio completo de las escalas cósmicas y ahora solo queda llenar los detalles. Pero en marzo de 2023, algo sucedió que sacudió esa complacencia hasta sus cimientos. Algo que demostró que nuestra comprensión de las escalas del universo, particularmente las escalas de tiempo, era mucho más frágil de lo que nadie había imaginado. El telescopio espacial James Webb, el instrumento más poderoso jamás construido para observar el cosmos infrarrojo, comenzó a enviar datos que simplemente no tenían sentido, según nuestros modelos existentes, de cómo se formaron y evolucionaron las galaxias. Las imágenes mostraban galaxias masivas, estructuras que contenían cientos de miles de millones de estrellas, existiendo apenas 300 millones de años después del Big Bang, en un momento cuando, según todos nuestros cálculos previos, el universo debería haber contenido solo las primeras estrellas primitivas y tal vez pequeños protocúmulos de estrellas, nada remotamente parecido a las galaxias maduras y completamente formadas que Webb estaba detectando.
Y no era solo una o dos galaxias anómalas que podrían descartarse como casos especiales o errores de medición. Eran docenas de ellas, una población completa de objetos que no deberían existir, que violaban todo lo que pensábamos que sabíamos sobre las escalas de tiempo de la formación de estructuras cósmicas. Para entender por qué esto era tan perturbador, necesitas apreciar cuán cuidadosamente habíamos construido nuestra cronología del universo temprano. Cuántas observaciones independientes de diferentes tipos de objetos, usando diferentes técnicas, todas convergían en la misma historia básica. Teníamos la radiación de fondo de microondas, el resplandor del Big Bang mismo, que nos mostraba el universo cuando tenía solo 380.000 años. Un plasma caliente y casi perfectamente uniforme, con solo pequeñísimas fluctuaciones de densidad, variaciones de una parte en 100.000, que eventualmente crecerían bajo la gravedad para formar las primeras estructuras. Teníamos simulaciones por computadora que seguían la evolución de esas fluctuaciones hacia adelante en el tiempo, calculando cómo la materia oscura colapsaría en halos, cómo el gas caería en esos halos, cómo se enfriaría y fragmentaría y formaría las primeras estrellas, cómo esas estrellas vivirían y morirían y enriquecerían el medio intergaláctico con elementos pesados, cómo generaciones sucesivas de formación estelar construirían gradualmente estructuras más grandes y más complejas. Y teníamos observaciones de galaxias a diferentes distancias, lo que significa diferentes épocas en la historia cósmica debido al tiempo finito que tarda la luz en viajar. Y esas observaciones mostraban exactamente el patrón que esperábamos. Galaxias más distantes, más tempranas, eran más pequeñas, menos masivas, menos organizadas, más irregulares, exactamente lo que predeciría si las galaxias crecieran gradualmente a través de fusiones y acreción de gas durante miles de millones de años. Todo encajaba, todo tenía sentido. Teníamos una narrativa coherente que conectaba el universo casi uniforme de la radiación de fondo de microondas con el universo rico en estructuras que vemos hoy, y las escalas de tiempo de esa narrativa estaban bien establecidas, confirmadas por múltiples líneas de evidencia independientes. Las primeras estrellas se formaron alrededor de 100 millones de años después del Big Bang, las primeras galaxias pequeñas alrededor de 500 millones de años, las galaxias del tamaño de la Vía Láctea no hasta varios miles de millones de años, y las galaxias más masivas, los gigantes elípticos que contienen billones de estrellas, no hasta que el universo tenía al menos 5.000 millones de años. Esas eran las escalas de tiempo, esos eran los números que aparecían en todos los libros de texto, que se enseñaban en todos los cursos de cosmología, que formaban la base de nuestra comprensión de cómo el universo evolucionó de simple a complejo. Y luego Webb miró más profundo que cualquier telescopio anterior, usando su enorme espejo de 6,5 metros de diámetro y sus detectores infrarrojos ultrasensibles para capturar luz de las galaxias más distantes y tempranas. Y lo que vio fue imposible. Galaxias con masas estelares de 10.000 millones o incluso 100.000 millones de veces la masa del Sol. Galaxias que según nuestros modelos deberían tardar miles de millones de años en ensamblarse, existiendo cuando el universo tenía solo 300 millones de años, apenas 2% de su edad actual. Era como si hubieras plantado una semilla de roble esta mañana y regresaras esta tarde para encontrar un árbol completamente crecido de 30 metros de altura. No solo imposible según lo que sabes sobre las tasas de crecimiento de los árboles, sino imposible de una manera que sugiere que algo fundamental en tu comprensión de cómo crecen los árboles debe estar equivocado. Los astrónomos que primero vieron estos datos pasaron por las etapas clásicas de respuesta